Así que hoy hemos pasado todo el día hablando de modelos y ahora vamos a hablar sobre y cómo se pagan esos modelos. Porque la realidad es que el sistema como está estructurado, y vamos a ver varias cosas ahora en la presentación, no se presta para facilitar que esos proyectos que son buenos para los pacientes se repliquen y crezcan. Value-based payment es un tema que todo el mundo aquí debería saber. Esto es como la Biblia de CMS y es cómo transformamos la manera en que se paga para que se incentive la calidad del servicio y el valor para el paciente. Vamos a trabajar 3 temas, así que primero vamos a ver qué es esto de Value-based payment, exactamente cómo se define. Segundo, qué es lo que quiere decir valor. Así que value, pero value para quién y cómo se estructura. Y vamos a entrar a los diferentes tipos de pago. Vamos a empezar con un videíto. En el 2015, el New York State Department of Health inició un proceso positivo y ambicioso, uno que pondrá a los pacientes de nuevo en el centro del sistema de salud y recompensará a los proveedores por hacer lo que mejor saben hacer: cuidar y mejorar la salud y la vida de los millones de pacientes que atienden. El objetivo principal del programa de Medicaid del estado de Nueva York y de quienes trabajan en él es mejorar la salud y la vida de las personas y las comunidades a las que sirve. El sistema actual de pago por servicio crea obstáculos para que los proveedores puedan lograr este objetivo. Se premia el volumen, incluyendo admisiones y readmisiones de pacientes, más que el valor y la prestación de un servicio de salud de calidad. Mientras más enfermo esté un paciente, más necesita de los servicios que los proveedores ofrecen. Demasiados sistemas de proveedores se ven obligados a mantenerse financieramente a través del volumen. Como resultado, los hospitales y salas de emergencia se llenan de pacientes enfermos cuyas enfermedades y complicaciones podrían haberse evitado con una buena atención primaria. Juntos, tenemos la obligación moral de cambiar eso. Los Value-Based Payments ayudarán a reestructurar nuestro sistema de salud. Ellos alentarán a los proveedores a centrarse en la prestación de atención primaria y preventiva de calidad y a coordinar esta atención con otros proveedores durante todo el cuidado que el paciente necesite. Los Value-Based Payments son parte de una transformación estatal en el sistema de salud, que representan al menos el 80% de los pagos a los proveedores en Medicaid en el año 2020. Están diseñados para mejorar la salud del paciente y reducir los costos evitables, creando ahorros que pueden ser compartidos dentro del sistema, lo que significa que los proveedores también se beneficiarán cuando los pacientes mejoren. Lo más importante es que los Value-Based Payments permitirán a los proveedores centrarse en su misión: mejorar la salud y la vida de los pacientes y las comunidades a las que sirven. Para obtener más información sobre los Value-Based Payments, visita www.health.ny.gov/DSRIP. Ese video nos lo enviaron del New York State Medicaid Department. Tanto el director de su oficina como su equipo completo ha estado bien activo en ver cómo le ayudan a Puerto Rico. Tan activamente que han hecho propuestas al gobierno federal para ver de qué manera del dinero que sobra por allá pueden ayudar a Puerto Rico. Así que realmente, y no es que sobre, simplemente la realidad allá y la realidad acá es una bastante diferente y han tomado cartas en el asunto. Así que ellos nos proveyeron eso y también están dispuestos a ayudar en la capacidad en que sea necesario. Así que en este tema, en los otros temas tratamos de traducir, ¿verdad? Si ven la agenda, en este ni tratamos. Vamos a quedarnos con la terminología de allá porque si no nos vamos a dar una confundida bien heavy. Así que Value-Based Payment realmente es cómo tú cambias tu estrategia de pago y que conste, esto es algo que está bastante nuevo. Aún CMS, que tiene una directiva de que para el 2000 cada año siguen subiendo el porcentaje y la realidad es que el último por ciento que vi era el 90% de los pagos hechos a Medicare fuese por alguna metodología de Value-Based Payment. Se hace una de las menos intensas, una de las más intensas, es de las pocas cosas en las cuales los demócratas y los republicanos están de acuerdo. Este tema de Value-Based Payment es bipartisan. Por si acaso alguien piensa que cuando cambien de administración allá esto va a terminar, esto
es de lo poco que no debe tener ninguna merma. Y la meta es ver de qué manera se cambia de pagar por volumen, así que cuántas veces tú ves al médico, a pagar por cuán saludable está tu paciente. La conversación que aquí se da usualmente, y estábamos hablando hace un ratito de capitation, ¿verdad? Capitation, y vamos a entrar a eso, es un tema de reducción de costo, ¿verdad? Tú trabajas un capitation para limitar el costo del paciente, pero no está atado a medidas de calidad. Así que vamos a ver en el próximo slide. En este slide, y esto es la base de todo lo que tiene que ver con Value-Based Payment, si entendemos esto, el resto va y llega por añadidura. Cuando se implementan sistemas fee-for-service, y fee-for-service quiere decir toda visita que tú tengas, toda operación que tú tengas, todo procedimiento que te hagas, vamos a hacer un pago por ese servicio. Lo que se ha encontrado, y esto es a nivel nacional e internacional, es que termina resultando en un sobreuso de servicio. Tanto que Dartmouth hizo un proyecto que se llama el Dartmouth Atlas, que cogió todos los estados y hizo estas mismas preguntas. Y lo que encontraron es que mientras más cardiólogos había, más operaciones del corazón habían en poblaciones exactamente iguales. Así que el tema de fee-for-service, el gobierno federal ha identificado que es uno que se tiene que trabajar y que conste, como en Puerto Rico llevamos en un sistema capitado por tanto tiempo, el tema de fee-for-service se ve de otra perspectiva. Recuerden que en los Estados Unidos fee-for-service es lo que hay y lo que ha producido es que se gasta mucho en salud. Al otro lado, así que ahí está el sobreuso. Al otro lado está el capitation. Y el capitation sea que requete probado que lo que crea es underuse, menos uso del debido. Crea varias cosas, no solamente menos uso que el debido, sino que también los médicos tienden a escoger por razones económicas y todos necesitamos tener un sistema económico que apoye lo que uno hace. Lo que termina pasando es que entonces ese paciente que está bien enfermo no te lo ve el médico, porque entonces me afecta el riesgo. El tema de misuse es sobre fraude y abuso, que también hay otras maneras de trabajarlo, pero realmente lo que está buscando el Value-Based Payment es cómo llegamos a este centro, ¿verdad? Cómo trabajamos con un sistema que realmente remunere bien al doctor para que el doctor, en vez de tener un incentivo económico de tener que hacer X, Y, Z para hacer que su vida funcione, que ese médico tenga los incentivos alineados para que él pueda producir los resultados en salud en sus pacientes. ¿Qué pasa en otros modelos? Así que aquí se habla también mucho del tema de pagador único. La mayoría de los sistemas de pagador único se corren ni fee for service, ni capitation, se corren con staff models, que es que tú eres un hospital, tú tienes un presupuesto, ese presupuesto entonces tienes para contratar toda esa gente en el presupuesto que usted estaba hablando, doctor. Y entonces así se cuadra y así se paga. Esas son cosas que ni contempla la política pública federal. Así que la política pública federal está basada en ciertos modelos, aunque la base de los centros 330 son staff model. Y en parte por eso es que tienen tanta efectividad. Al igual que todo lo que hace CMS, está enfocado en el Triple Aim. El Triple Aim es mejorar la salud de la población, mejorar el cuidado clínico y el costo per cápita, no bajando el costo, sino la tendencia. Así que este es, más que una solución, es un problema que todavía CMS y todo el mundo está tratando de ver cómo se resuelve. ¿Cómo es que llegamos a pagar adentro de esta estrellita? Y esto es lo que se está discutiendo. Hay algunas cosas que ya se han probado varios modelos y el Centers for Medicaid and Medicare Services Innovation Center, que es quien financia este proyecto, tiene como mandato probar modelos de pago y de prestación de servicio, sabiendo que ellos necesitan llegar a una ecuación donde creen valor. Y eso quiere decir que hay un cuidado de calidad que incluye que sea, y vamos a estar hablando de calidad en un ratito, pero que sea seguro, que sea a tiempo, que sea accesible, que sea efectivo, que sea eficiente, equitativo y centrado en el paciente. Así que el menú de cosas que pretenden los modelos Value-Based Payments es bastante amplio
y vamos a discutir todo lo que hay disponible para que entiendan los detalles de cómo es que CMS está viendo el pago de estas iniciativas. Este slide es específicamente orientada en procesos de Patient-Centered Medical Home, pero la cuestión es sobre cómo entonces se crean unos sistemas de pago donde el trabajo que hace el doctor y la doctora, por ejemplo, con Patient-Centered Medical Home o el proyecto de Centering, o todos los proyectos que se han presentado hoy, cómo hacemos que eso sea rentable. Porque una de las cosas que sabemos es que por más bondadoso que sea un doctor, todo el mundo tiene que vivir. Y esos modelos rentables son los que producen que se den más de estos proyectos de calidad. Y esto es realmente cómo funciona la cosa, ¿verdad? Toda la mañana la pasamos hablando sobre los modelos de cuidado. Pero los modelos de cuidado solamente funcionan en la capacidad en que los sistemas de pago los apoyen. Es como el yin and yang. Y aquí, doctor, esta es como el slide de usted. Tradicionalmente se trabajaba con el volumen, ¿verdad? Y el enfoque era contratar cierto número de médicos. Ahora es enfocado en cuáles son los resultados de salud de los pacientes. Así que cuántos pacientes tenemos con diabetes y su hemoglobina glucosilada controlada. Antes trabajábamos con la transformación, ahora con el cuidado completo. Antes era fee for service y ahora estamos en value-based payments. Yo voy a entrar un poquito en la diferencia entre un value-based payment y capitation, porque creo que es muy pertinente que tengamos esa discusión, pero lo vamos a hacer en un ratito. De nuevo, basado en costos, y entonces las cosas que se están tratando, por ejemplo, con los Accountable Care Organizations, es cómo se hace compartir el riesgo, que suena mucho como capitation, así que hay que ver cuál es la distinción. Y tradicionalmente simplemente se pagaba el cuidado sin prestar atención a la calidad. Ahora se está midiendo mucho la calidad y eso es algo que ha cambiado la realidad de cómo se trabajan estos sistemas. Sin sistemas de información, sin datos sobre calidad, todo esto se queda casi teórico. Y por eso es que lo primero que hizo el gobierno federal fue invertir a través del ARRA en High-Tech. El High-Tech Act fue la primera inversión significativa que hizo el gobierno federal en la adopción de récords médicos electrónicos. Algo bien particular, y ya yo llevo unos años trabajando con el gobierno federal siempre sugiere y hace disponible mucho dinero para probar y hacer cosas innovadoras, pero en 10 años o en 5 años es mandato. Así que ya hoy, lo que en el 2009 fue un incentivo, algo positivo, se va a volver en penalidades sobre los proveedores que no lo tengan. Y esa es la tendencia siempre. Después, con el Patient Protection and Affordable Care Act, que es lo que todo el mundo conoce como Obamacare, aquí es donde realmente se empiezan a hacer unas inversiones grandes en los cambios de modelo de salud. Y el CMS Innovation Center ha tomado el liderato en esto. Adicionalmente, y Impactivo es el único grantee de PCORI en Puerto Rico, hay funding para hacer lo que se llama Comparative Effectiveness Research. Porque para saber a qué se le atribuye valor, hay que ver lo que es valor para el paciente. Y entonces se están gestando unas nuevas metodologías de estudio para ver lo que es importante para los pacientes. Así que aquí vamos a ver la gama, ¿verdad? Esto es lo que existe actualmente en la política pública federal. Desde una perspectiva a no tomar en cuenta el valor, a tomar en cuenta el valor, no vamos a empezar con capitation, vamos a empezar con fee for service. Y fee for service tradicional, como les dijimos, es un servicio, un pago. Eso ha evolucionado y lo que se está haciendo mayormente cuando se paga fee for service es que se le añaden unas medidas de calidad. Esto se conoce como pay for performance. Y yo les diría que si va a haber un quiz después de esto, va a ser sobre esto, porque este es el lenguaje que necesitamos saber para poder comunicarnos efectivamente con el gobierno federal sobre lo que queremos hacer. Así es que ellos piensan y lo estructuran. De ahí, de Pay for Performance, que es lo que están haciendo muchos de los planes localmente, que es que atribuyen un pago adicional, pequeño o más grande, a cumplimiento con ciertas medidas de calidad. Care Coordination Payments es, por ejemplo, lo que se había hablado previamente
de pagar por los trabajadores que hacen community health workers, los trabajos que hacen trabajadores sociales. Así que ese pago por la coordinación de servicios se considera más en el péndulo de valor. Después están los bundled payments, y yo creo que aquí hay gente que puede hablar más de bundled payments que yo. Yo sé que la organización por la cual trabaja Waleska ha hecho esto a nivel nacional y tiene un CMMI para facilidades en otros estados. El bundled payment se lo vamos a estar explicando, pero es entonces como tú coges algún episodio o alguna condición y le atribuyes un pago específico. De ahí te mueves entonces a lo que es una contratación bien parecida a capitation. Ya cuando estamos llegando a este lado del péndulo, es sobre los proveedores aceptando riesgo. En el primer renglón se comparten los ahorros, pero no tanto el riesgo. Así que lo vamos a explicar en más detalle. Y Global Payments es donde el médico tiene todo el riesgo. Es interesante porque cuando hablamos de estas cosas localmente, aquí decimos, pero espérate, aquí llevamos en capitation forever, ¿verdad? Aquí, en Global Payments. Pero la realidad es que cuando estamos hablando de Global Payments, por eso no dice aquí capitation, suena mucho como capitation, pero se supone que se estructura fundamentalmente diferente. Y eso es algo que hay que estar bien pendiente, porque de la manera en que se estructuran los pagos para un capitation es a través de la experiencia, según documentada por un actuario, sobre la utilización del año pasado. De la manera en que, por ejemplo, Massachusetts, y en un rato vamos a ir a Juan Montañez a hablar sobre Massachusetts, en la manera en que ellos trabajan sus Global Payments, realmente es algo parecido a lo que usted estaba diciendo con su presupuesto. Hospital, dígame cuánto usted necesita para operar un servicio de calidad con tantos pacientes. Son dos conversaciones muy diferentes. Y es un detalle específico, pero importante que se trabaje. Yo voy a tratar de ser breve en estos slides. Yo creo que ya hemos hablado sobre fee for service bastante y es bastante sencillo. Te haces una consulta, te cuesta tanto. La anestesia te cuesta tanto. Es como si fuera un menú. Uno está en un restaurante, escoge y lo envía. Lo positivo de fee for service, y hay cosas positivas de cada uno de estos modelos y hay cosas negativas de cada uno de estos modelos, es que sí se incentiva que se provea más cuidado, ¿verdad? Y eso es importante porque el cuidado no es, ¿cómo se dice ration en español? Racionamiento. No hay racionamiento de cuidado. Y eso es fundamental en la prestación de cuidado. Lo otro es que es bien fácil de hacer. O sea, esto es como un menú, se hacen las opciones y se pagan. El lado negativo es que realmente no incluye medidas de calidad en la versión tradicional, se enfoca en más volumen y no necesariamente en más valor. Y ahí, mayormente, esto se vuelve un problema cuando estás trabajando, por ejemplo, con operaciones cardíacas, con reemplazos de rodillas, donde hay un riesgo para el paciente relacionado al sobreuso. Aquí está la próxima versión, ¿verdad? Está el Pay for Performance. Esto es fee for service, excepto que alguien se sentó, midió la calidad y le atribuyeron un pago adicional por servicios de calidad. Esto se hace bastante en Puerto Rico. Lo que termina pasando es que el pago adicional por calidad tiende a ser bien chiquitito. Porque, como estábamos hablando, así que puede pasar en el cuidado primario, en los especialistas, te pagan tu costo fee for service y un bono. ¿Cuál efectividad ha tenido esto? Esto es bien interesante porque esto se ha hecho a nivel internacional y hay muchísima literatura sobre el tema. Así que la base de evidencia a nivel internacional es huge. Pay for Performance sí incentiva la calidad, pero no es un sistema de creación de ahorro. Así que no es algo que se implementa porque uno espera tener unos ahorros. Es algo que se crea para uno incentivar la calidad. Y eso es lo que dice aquí. ¿Cuáles son las áreas negativas? Son bien parecidas a las de Fee for Service, excepto que cuando se hace Pay for Performance se miden dos cosas. Una es cuán alto estás en tu ejecución y segundo, cuánto mejoramiento has tenido, como estaba explicando la doctora. Y lo que termina pasando es que entonces puedes penalizar a los que son buenos.
porque no reciben esas bonificaciones por mejoría. Los pagos por coordinación también son bastante fáciles de entender. Es fee for service, excepto que estamos añadiendo más personas al menú. Entre las cosas que se añaden al menú es tener staff 24 horas al día, llamadas, el cuadro que implementó el doctor, la educación en salud y otros sistemas de comunicación. Una de las cosas que se incentiva mucho en esto de Care Coordination también es pagos para uso de tecnología. Y aquí es chévere porque tienes un presupuesto adicional que entonces puedes usar para trabajar con las transiciones. Se enfoca en que los pacientes no se caigan por los cracks, así que desarrolla activamente esa infraestructura que se necesita para asegurar la continuidad de los pagos al paciente, del cuidado del paciente, y también mejora la coordinación entre los proveedores. El downside es que realmente hay que trabajar con la adjudicación de pacientes de una manera particular, porque esto solamente es viable cuando hay cierto volumen. Así que, por ejemplo, para una clínica que trabaja específicamente con diabéticos o como la del doctor Hoyo con pacientes renales, pues puede ser costo efectiva, pero en la mayoría de los casos no lo es. Esta parte sí que es bien técnica. Bundled payments. La realidad es que una de las razones por las cuales no se dan mucho los bundled payments es porque son súper complicados de ejecutar. Ya hay organizaciones en Puerto Rico que están trabajando con bundled payments. El más antiguo son los packages cardíacos. Los packages cardíacos llegan desde que yo me recuerde de sistemas de pago, y es que todos los cardiólogos negociaron un package cardíaco. Y ese es el package, ese es el bundle. Sí es importante. Ya CMS ha aprobado varios bundled payments. Generalmente donde se prueban más son, por ejemplo, en operaciones que son knee replacements, cosas que tienden a ser más electivas o más fáciles de medir. Y aquí están algunos de los ejemplos donde se usan. En Pregnancy and Delivery es una de las áreas que es fácil de medir a través de un bundled payment. Y aquí el pago es como estábamos mencionando. Hay un pago global para un episodio o una condición que te incluye todos los servicios del hospital, los del médico, los de los equipos que tuviste que comprar, los medicamentos. Perdóname, aquí. Un pago por todo. No como se hace ahora, que hay un pago separado a cada uno de los proveedores. Ya viendo esto, se pueden dar cuenta algunas de las dificultades del modelo. Las organizaciones que administran bien los bundled payments tienen que tener la capacidad de contratación ellos internamente con la vertical de todos los servicios de salud. ¿Y cómo se divide eso? Exacto. He aquí los pedacitos que lo hacen más complicado. Tienes que tener bien claro cuáles son los servicios que se incluyen, ¿verdad? Y podemos verlo en más detalle, pero qué servicios son los que están incluidos son fundamentales porque, por ejemplo, si tú tienes un paciente y cuando incluiste los servicios no incluiste sala de emergencia y el paciente recae, termina en sala de emergencia, ¿quién paga eso? El tiempo del episodio es sumamente importante y es importante porque, por ejemplo, si tú estás trabajando con readmisiones y tienes un paciente que tiene una readmisión y tu episodio es indefinido, pues cuando se enferme ese paciente de nuevo, te lo cobran al package. Así que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y algo bien importante es la inclusión y exclusión de pacientes. Así que cuán crónicos están, cuán enfermos están. Eso es lo más difícil de medir con los sistemas que tenemos actualmente y entonces es una de las cosas que lo hace más complejo. No sé si es necesario entrar al detalle de qué incluye el bundle, pero la cantidad de literatura que se está produciendo actualmente sobre cómo se estructuran y formulan los bundled payments es inmensa. Prometheus publica todas estas cosas, así que si quieren leer CPT codes y cómo se estructuran, hay mucha información que pueden accesarla. Vamos a darle, porque los expliqué todos al principio. Próxima.
El tema de risk adjustment es importante, así que se pueden imaginar que entonces se necesita la tecnología para poder medir el riesgo y dónde están los pacientes. Y entonces aquí especifica Prometheus como un lugar donde pueden accesar esa información. También se hace unos flat fee rates. Y para ciertas condiciones o para ciertas cosas hace sentido. Así que, por ejemplo, para los partos, pues uno puede hacer un package de un parto que te incluya todo. Pero hay otras cosas donde el riesgo es más relativo y es más complejo. Aquí tienen dos modelos diferentes de fondo estructurado. En el primero tienes un paciente de 40 años, una mujer con asma, y entonces el pagador le paga al centro de salud primaria una cantidad por paciente por mes que incluye sus medicamentos, su cuidado y si ese paciente va a sala de emergencia. Se pueden imaginar que esto funciona mucho mejor en una facilidad que tiene farmacia y que tiene sala de emergencia. En el otro lado tienen el caso de la persona que se hizo la operación en la rodilla. Y aquí se le paga al hospital una cantidad y ese hospital entonces lo divide entre los médicos, los anestesiólogos y la facilidad. Esto se tiende a ver mucho más que esto. Y la evidencia sobre la efectividad es moderada. Sí tiende la manera en que se estructuran esos pagos sí tiende a reducir costos. La evidencia sobre cómo mejoran la calidad es más o menos. Tema de reestructuración de pago y de pago basado en valor es uno que continuamente es difícil en Puerto Rico y en muchas partes porque la realidad es que esto no es sencillo, pero me encanta que existan modelos de Puerto Rico, en Puerto Rico, que estén brindando los resultados. ¿Ya puedo seguir con...? Sí. ¿Cuáles son los lados positivos y negativos de los bundle payments? Lo chévere es que estimulan la colaboración, que hacen más flexible el cuidado, porque está basado en un pago globalizado por algo específico, crea incentivos para la eficiencia, y para que no hayan unos resultados negativos del procedimiento de la acción, y establece quién es responsable. Lo que sí es que es complicado. Mayormente el tema con los bundle payments es que es complicado de hacer, pero se puede hacer, se ha hecho y se está haciendo en Puerto Rico. Este tema de gain sharing, yo voy a llegar, si quieres pasar varios slides. Ok, aquí. Uno más. Ok. A mí me encantan estos muñequitos porque realmente hacen esto mucho más fácil de explicar. En gain sharing, el pagador contrata con el médico primario, con el neumólogo, con el hospital. Esto es para una mujer paciente de asma de 40 años. Y en el acuerdo establecen que hay un pago que ellos entienden que va a ser el pago globalizado promedio por cuidar a este paciente. Lo que se gane por encima de eso, así que si hay unos ahorros porque ellos coordinaron bien su servicio, pues entonces eso se comparte entre los proveedores y el pagador. En el modelo de capitation, ¿verdad? Está el riesgo. Y si te sobrepasas del capitation, pues entonces asumes la pérdida. Y si ganas en el capitation, pues entonces gana dinero. La diferencia de la manera en que lo está concibiendo CMS es que para estos modelos tiende a haber, número uno, un estándar set básico de medidas de calidad con las que tienen que cumplir para poder acceder al programa. Así que después de que accedes a las métricas, te damos la bonificación. Y esa es realmente la particularidad. Lo otro, y me encantó de la manera en que contestaste y presentaste lo que estabas haciendo, porque de la manera en que se debe hacer un presupuesto para un pago globalizado es cuánto cuesta seguir el estándar de cuidado del paciente. Y de ahí entonces negociar. Gain sharing mayormente se conoce, la evidencia todavía se está desarrollando, ya hay más estudios porque CMS lleva más tiempo trabajando con esto y sí ha mostrado algunos ahorros.
Global Payments, oímos hace un ratito al Dr. Hess hablar sobre lo que él estaba haciendo de contratación directa. Global Payments es más o menos lo mismo que contratación directa. Capitation es un tipo de Global Payment. Si quieres pasar unos cuantos slides. Para atrás. Quería llegar a este slide, porque es lo que estamos hablando de la diferencia entre capitation y lo que es un global payment. Capitation se trabaja basado en un análisis actuarial de experiencia el año previo y unas tendencias para calcular una proyección de lo que debería ser el pago al proveedor. Eso es más o menos la manera en que se estructura. Los pagos globales se deberían estructurar de una manera diferente como hemos estado hablando. Y de igual manera, lo que tienen parecido es que proveen un pago fijo por paciente, generalmente es por paciente por mes. Se negocia con el proveedor cuál va a ser ese baseline. Hay unas baselines, así que tienen que cumplir con ciertos requisitos de calidad y se ajusta para que no haya racionamiento de servicio. Así que para que los pacientes no reciban el cuidado que no deberían hacer. Esto no es tan sencillo, ¿verdad? Esto sigue siendo algo complejo y complicado porque ajustar esto pues es difícil. Si quieres pasa uno más. Sobre Global Payments, el lado positivo es que sí ha tenido unos rendimientos en mejorías de calidad, así que esas métricas de calidad sí se han visto mejoradas, y en reducir los costos de servicio. También incentiva la innovación, así que se tratan cosas nuevas, se estructuran cosas diferentes que tienen un enfoque más basado en el paciente. Hay dos desventajas que son significativas. Una es temas de solvencia, así que tienes que tener cierto volumen para que esto funcione y ciertos recursos. Y adicionalmente, sigue existiendo ese incentivo para escoger pacientes que estén más saludables. Así que eso es una realidad del modelo. Puede seguir. Sigue hasta... No voy a describir todos estos contratos, pero sí les voy a decir una cosa. Este tema de Global Payments, si se dan cuenta, yo le cambié el nombre de ACOs. Los ACOs son un tipo de Global Payments, igual que el Alternative Quality Contract, igual que los ACO Likes. Hay diferentes maneras de trabajar esto. Es simplemente un framework para ver cómo entonces uno estructura unos pagos para ciertos servicios. Y aquí hay resultados como estábamos mencionando, mejoras en los resultados de calidad y merma en los costos. Si bien este es el panorama, así que este es el arco iris completo, estas son las maneras que se trabaja con los sistemas de pago, ninguno es perfecto. Así que cuando estemos trabajando con cómo vamos a estructurar el apoyo a los modelos que se escojan, hay que pensar qué es lo mejor para ese modelo. Pero aquí por lo menos tienen una cajita de herramientas de cuáles son los componentes claves para estructurarlo.